Y nos vamos a Chubut. Trabajadoras y trabajadores docentes de la salud y judiciales se movilizan, reclamos de apertura de paritarias, aumento salarial que reclaman las y los trabajadores estatales y jubilados tras 20 meses de congelamiento salarial y 2 años sin paritarias. Marina. Así es, Ezequiel. Bueno, venimos dando cuenta de la situación en la provincia de Chubut. Ahora vamos a reflejar específicamente lo que tiene que ver con esta medida de fuerza. Le damos la bienvenida a Carlos Sepúlveda, quien es miembro del Sindicato de Salud Pública desde la provincia de Chubut. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes desde Chubut para toda la emisora y toda la audiencia de Río Cuarto y todo Córdoba. Bueno, un gusto, un placer saludarlo, Carlos. Gracias por el contacto y la comunicación. A partir de estos reclamos, la respuesta del gobierno preocupa, ¿no? Porque amenaza con descuentos a los trabajadores que se adhieren a este reclamo público que llevan adelante ustedes allí, Carlos, ¿no? Sí, la amenaza de descuento siempre es una chicana y algo que utilizan siempre los patrones estatales o privados para amedrentar o meter un poco de miedo. Lo que tienen que saber los trabajadores es que existe el derecho de huelga, un derecho constitucional, sindical, y es una herramienta que utilizan más que nada para poner un poco de miedo. Pero la verdad es que los reclamos son genuinos, las medidas son legítimas, legales, y realmente no se está en condición política y moral el gobierno para amenazar con descuento, porque en realidad el que está en falta y con deuda es el propio gobierno provincial. Y además las medidas de salud pública, nosotros como gremio siempre nos resguardamos en ponernos a disposición para colaborar y garantizar lo que sea la guardia mínima en el marco de la Ley de Servicio Esencial. Carlos, un conflicto de larga data ya, ¿no? El de los trabajadores estatales con el gobierno de Mariano Arcioni. Nosotros venimos desde el 2018 en la calle como Sindicato de Salud Pública, el SISAP, y en un principio con el pago escalonado, que se conocía, después durante el 2019 con atraso salarial de hasta 3 meses de sueldo, casi 4 en algunos casos. En el 2020 seguimos en la calle, más que nada bastante solos, como Sindicato de Salud Pública, con algunos sectores estatales que acompañaban, y en el 2021 emergió nuevamente una convergencia de nuevos sectores estatales, ya ahora en abril, mayo, junto a docentes, judiciales, todavía con deudas, ¿no? Se comenzó a regularizar el pago, ya no se está pagando tan tarde como antes, pero todavía quedan deudas, la deuda implícita que le llamamos nosotros, sí, que es prácticamente casi 2 años sin recomposición salarial, con una pérdida de costo de vida de más del 60%. Acá en la Patagonia, poder adquisitivo del salario perdió más de un 60-65%. Claro, con todo lo que eso significa. Y con deudas todavía, con deudas de retroactivos de cláusula gatillo, categorías, reubicaciones, todavía con deuda. Es lo que le pedimos a este gobierno, por lo menos por la parte de salud, que al menos en la primera instancia, que se lo venimos reclamando hace más de un año, por lo menos salden la deuda con los esenciales, ¿no? Que salden la deuda con los esenciales, con un sector que no paró nunca de trabajar, ni para nunca, más aún en el contexto de la pandemia. Y ni siquiera eso pudieron hacer, pagarle la deuda a salud pública de todo lo que se debe. Y paradójicamente uno de los referentes, que es el ministro de Salud en la provincia, es candidato a diputado acá, a lo cual ni siendo candidato a diputado pudo acomodar sus cosas en salud pública, y somos uno de los sectores bastante más postergados que otros sectores dentro de lo estatal inclusive. Pero bueno, lo bueno de todo es que ahora hemos convergido nuevamente, hay una convergencia de sectores docentes, sectores judiciales, jubilados, que hemos emprendido como una especie de vanguardia de lucha en un solo segmento para reclamar a esto que nos atraviesa todo, independientemente de las deudas de cada sector, la deuda de la falta de paritario a recomposición salarial, que frente a ese reclamo el gobierno de Arcioni lo único que pretende imponer, de hecho ya impuso, es un bono de 6.000 pesos que en el bolsillo termina siendo 5.000 pesos por 3 meses, llamativamente justo en los 3 meses de campaña.
Claro, son muchos los gremios, Carlos, que se han juntado en los reclamos hace ya tiempo, como usted lo manifiesta, y también con esta preocupación, ¿no?, que el ministro de Salud, en el caso de ustedes, con el reclamo de la salud, se está ocupando de otras cuestiones políticas y dejando de lado a los trabajadores esenciales, como usted bien lo ha mencionado, Carlos, que han estado trabajando y siguen trabajando a destajo. ¿Ha habido alguna instancia de negociación donde ustedes vislumbren alguna luz para finalizar este conflicto, o todavía ustedes lo ven muy lejos al tema del acuerdo? Las instancias de negociación las generamos desde el sindicato hasta el mes de mayo, que logramos que el gobierno, por medio de la Secretaría de Trabajo, declare lo que se conoce como audiencia de conciliación obligatoria. Pero llamativamente a esa audiencia de conciliación obligatoria llamaron a 5 gremios, de los cuales 4 no están aportando en la calle ni en la lucha, por decirle, tiene una actitud funcional. Los llamaron igual, pero esa audiencia de conciliación que decretaron, no llamaron a una sola reunión. Se dedicaron a tejer un acuerdo por afuera, que se lo firmaron los demás gremios hace aproximadamente 3 meses, y nos dejaron con deuda adentro. Después seguimos con algunas reuniones con el ministro de Salud y con el sector de Economía, a los cuales no pudimos obtener una respuesta concreta. Y en este último mes, lamentablemente, el ministro, montado en la candidatura a diputado nacional, como no tenía respuesta y como no pudo lograr que sus propios compañeros de gabinete, me refiero al ministro de Economía, al ministro coordinador, que le den una respuesta para salud pública, se dedicó a difamar, se dedicó a una farsa, se dedicó a desacreditar el reclamo de salud pública, al punto tal y paradójicamente de tirarnos al barro, ¿no? Es decir, que el reclamo del sindicato de salud pública era un reclamo político, poniéndose en actitud de víctima, de vedette, pretendiendo desvirtuar y deslegitimizar nuestro reclamo, que viene mucho, pero mucho antes de su candidatura de la coyuntura electoral. De la campaña electoral. Da la impresión, venimos siguiendo en Telediario Federal la situación particular de Chubut, y da la impresión a la distancia de que a la crisis financiera de la provincia la terminan pagando los estatales, porque ya son muchos meses de protestas y de lucha que venimos reflejando. Consultarle, 160 horas de paro, ¿cuánto es? ¿Es una semana? Con la actividad... 120 de horas de paro estuvimos. Sí, perdón, culmina 120 el viernes horas. a las 24 horas. Son 5 días. 5 días. Claro. Bien, sí. Bueno, ojalá los convoquen a una renegociación, que puedan abrir las paritarias y ponerse al día con los trabajadores del Estado, la salud, los docentes, ojalá así sea. Carlos, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, ha sido muy amable. Bueno, si me dejan, quiero mandar un saludo para los compañeros de Córdoba, del gremio de UTS, federado en nuestra federación, la FESPROSA. Un saludo desde Chubut, del CISAP. Perfecto, Carlos. Bien, gracias por el tiempo, muy amable. Adiós. Hasta luego.